Señor Sánchez, eliminar el delito de sedición y abaratar la malversación le ha salido fatal. No nos ha homologado con ningún país europeo. Ha desprotegido al Estado, como le ha sentenciado por unanimidad el Tribunal Supremo. Y es que, además, no ha conseguido ni contentar tan siquiera a sus socios independentistas. Por otro lado, ayer se cumplían 3 meses de la primera rebaja de penas a un delincuente sexual por la aplicación de su ley del sí es sí. Una chapuza que desprotege a las mujeres y a los menores y que usted sigue sin solucionar. Los españoles siguen atónitos la guerra abierta dentro de su propio gobierno, mientras usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. Su política hoy está tan alejada de la realidad de la gente como esos vídeos que se graba con los figurantes socialistas. Pero mientras, los jóvenes españoles cada día tienen más difícil encontrar un empleo y acceder a una vivienda. Señor Sánchez, ¿por qué se esconde siempre detrás de sus ministros? Señoría, usted me pregunta lo mismo que la semana pasada y le respondo lo mismo que la semana pasada. Aquí estoy, dando la cara. Soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para desgracia de su líder. Y le respondo lo mismo que hice la semana pasada, señoría. Nosotros sabemos a quién defendemos. Defendemos a la mayoría social de este país. Fíjese, ayer mismo el Consejo de Ministros ayudó un poquito más a 2.200.000 trabajadores y trabajadoras que van a cobrar el salario mínimo interprofesional de 1.080 euros al mes. ¿Y ustedes qué hicieron? Sí, señor Sánchez, usted me contesta lo mismo que la semana pasada, pero es que fíjese, justo hace una semana había 415 delincuentes sexuales que se habían beneficiado de su ley. Y hoy, como mínimo, son 520, 105 más en tan solo 7 días. Uno de ellos, el violador del Portal El Lugo, y usted no hace absolutamente nada. Sus urgencias nada tienen que ver con las urgencias de los españoles. Tanta prisa para eliminar el delito de sedición y desproteger al Estado, y tanta parsimonia para mitigar los efectos más perniciosos de su ley del solo sí es sí. Sus prioridades políticas quedan retratadas por sus leyes. Mire, en diciembre, mientras ya se acumulaban las rebajas de penas a los agresores sexuales, usted estaba a otra cosa. Estaba a eliminar el delito de sedición para contentar a sus socios independentistas. Tardó menos de 5 semanas. Pero es que ya lleva 4 meses perdidos con la ley del solo sí es sí. Usted viene aquí todos los miércoles, utiliza su turno de palabra para atacar al Partido Popular y rechaza la mano tendida para intentar arreglar los problemas que usted mismo ocasiona y que la sociedad española sufre. Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este pleno su rectificación. Usted tiene razón en una cosa. Nosotros podemos equivocarnos. Y cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sí. Silencio, por favor. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba. Señor Sánchez, menos dar lecciones a los demás y más responder al sí es sí, porque no se esconde y ve la cara. Mire, señora vicepresidenta, ¿qué tal va la cesta de su compra? Porque lamento decirle que los demás vemos los precios más caros. ¿Usted los sigue viendo más baratos? Señoría, ¿nos puede ilustrar de dónde compra usted? Y así nos da una oportunidad a 47 millones de españoles de tener su optimismo. Porque lo que estamos viendo es que los precios siguen carísimos. La cesta de la compra está disparada. La inflación subyacente acaba de subir medio punto. Y, señoría, las facturas del gas. Está todo absolutamente disparado, los precios están por las nubes, está todo sin control, porque su gobierno también está sin control, señoría. Ya es el problema para España, su gobierno. Porque su gobierno, señoría, que legisla para desproteger al Estado, como acaba de dictaminar la justicia, ¿qué clase de confianza va a generar? ¿Qué clase de confianza puede generar un gobierno que legisla para poner agresores sexuales en la calle y no hace nada y no da respuesta, señoría? ¿Qué clase de confianza va a generar un gobierno que maquilla las cifras del empleo, que gobierna y legisla a golpe de ideología, que no reconoce la realidad que atraviesan las familias españolas, aplicando las teorías del economista Nobel Richard Saylor? Señoría, ustedes estarían empujando a la economía española hacia el abismo. Y ya es oficial, señoría, en los datos de renta disponible de la OCDE, las familias españolas son las que más renta pierden. Esto es grave
y nos gustaría que lo arreglara y nos gustaría que lo comentara. Muchas gracias. ¿Sabe usted qué es lo mejor para que mejoren las rentas de las familias? Seguir teniendo un gobierno responsable con una política económica equilibrada y mejorando y protegiendo el estado del bienestar. Justamente lo contrario de lo que hacen ustedes, señoría. Sí, señoría, no resuelve usted el misterio. Seguimos sin saber dónde compra usted. Mire, ¿en qué país vive usted, señoría? Nadie compra más barato. La inflación no es coyuntural. Los efectos del COVID han sido muy significativos. Todo lo contrario a lo que usted dijo, señoría. Tampoco nieguen datos que son de la OCDE. Señoría, negar, maquillar, mentir, confrontar, verbos que ustedes saben conjugar a la perfección, pero que no solucionan los problemas de los españoles. El último informe de la OCDE es muy claro. Las rentas de las familias españolas son menos cuando ustedes gobiernan, señoría, menos para el ahorro, menos para consumir. Dice el informe que estamos a la cabeza del paro y la renta baja. Esos son los resultados de las políticas de su gobierno, señoría. Ahí están, son datos de la OCDE que usted no puede negar. Señoría, ¿sabe qué pasa cuando alguien se queda solo en su triunfalismo como usted? Que ya ha sido derrotado por los hechos, señoría, que ya ha sido derrotado. Señora vicepresidenta, España es un gran país, con sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Sin duda, entre las fortalezas de este país están sus trabajadores, sus autónomos, sus comerciantes, sus pequeños y medianos empresarios, sus grandes empresas también, las que generan empleo. Y sin duda, entre las grandes debilidades y amenazas de este país están unos gobernantes que rara vez han cotizado un solo día de su vida al sector privado, que rara vez han emprendido nada. Cuando uno mira este mismo gobierno, pues uno ve un político, una funcionaria, un político, funcionario, político, funcionario, político, funcionario. Estuvo un día en un despacho de abogados, política, mejor no seguimos. El gran problema de esto, señora ministra, es que ustedes desconocen el sector privado en profundidad, desconocen el sector privado que atacan y encima gestionan de manera realmente triste. Señor Espinosa de los Monteros, voy a empezar por aquello en lo que estamos totalmente de acuerdo. España es un gran país. Y además, los que hacen de España un gran país son sus ciudadanos, los trabajadores, los empresarios, y por eso desde el Gobierno nos hemos volcado en proteger el tejido productivo, invertir, apoyar su transformación y su modernización en clave verde y digital, un programa de reindustrialización que nos permita seguir avanzando y seguir progresando mirando al futuro. A partir de aquí, estamos en total desacuerdo, empezando por el tono que usted utiliza para hablar de los funcionarios. La gran diferencia, señora ministra, es que nosotros no atacamos a los funcionarios, pero ustedes sí atacan al sector privado. Y la ministra Belarra les ha llamado usureros, codiciosos y avariciosos. Y la pregunta es, ¿usted condena estas declaraciones de su compañera de gabinete del presidente del Gobierno? Constato, señor Espinosa de los Monteros, que se ha levantado de mal humor y que no se había preparado bien la pregunta. Todos ustedes son un gran error, el mayor error de la historia democrática de este país. Por cierto, señor Sánchez, cuando se comete un error, ustedes no se afanan en corregirlo, ustedes se ufanan en mantenerlo. Esa es la realidad. Mire, la vicepresidenta primera del Gobierno es incapaz de medir cuál es la cesta de la compra de los españoles en ese supermercado imaginario donde ella practica todas sus adquisiciones. La señora ministra de Transporte es incapaz de medir los trenes en ese inútil túnel donde ahora mismo se ha instalado la negligencia, por cierto, con el clamoroso silencio de Barbón y de Revilla. Y, desde luego, la ministra Irene Montero es incapaz de corregir sus errores y decir ni una sola verdad. Le voy a dar un dato, señora vicepresidenta. Desde que se aprobó la famosa ley del solo sí es sí, cada 5 horas se ha rebajado la pena a un pederasta, se ha rebajado la pena a un violador. Y, por cierto, usted es corresponsable, ¿sabe por qué? Porque usted forma parte de esta izquierda decadente que considera que hay que rebajar las sanciones penales a los depredadores sexuales. Y también las estadísticas. Porque para ustedes las estadísticas es el arte colectivo de la confusión y de la simulación. La estadística sobre parados en España no registra los parados efectivos que hay en nuestro país. La mayor parte de los analistas consideran que si consignáramos los fijos discontinuos que no están trabajando, habría más de 600.000 parados que hoy por hoy no están considerando. Esa es la realidad. Ya sabemos que su reforma laboral era una mera reforma estadística. Contéstenos, señora vicepresidenta, ¿cuántos fijos no discontinuos no están trabajando en este país? Señor Garcés, el Gobierno de España computa los fijos discontinuos de idéntica manera a la que lo hacía el Gobierno de Rajoy, del que usted formaba parte.
El silencio de los corderos, con el permiso de la señora Belarra, así es como contesta usted constantemente. Mire usted, no se creen sus datos la Unión Europea, no se cree sus datos el sindicato USO. Somos el país con la tasa más alta de desempleo de toda la Unión Europea. Somos el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la Unión Europea. Somos el segundo país con la tasa de desempleo femenino más alto de toda la Unión Europea, gracias a las políticas feministas de todo su gobierno. Mire, usted empezó siendo la ministra del relato, pasó a ser la vicepresidenta del dato. Usted se ha quedado sin relato, sin dato, sin beiras y sin partido político, la nada política más absoluta. Muchas gracias.